Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes y nos acompañan a este 30º aniversario de nuestra revista Superación Académica, en la cual vamos a presentar la 60ª edición. Y para dar inicio, pues voy a conceder la palabra a nuestro secretario general, el doctor Ricardo Chaparro Sánchez. Gracias a todas, a todos por estar acompañándonos aquí en esta presentación de esta revista, que además este número tiene muchos puntos especiales. Es el 30 aniversario de la revista, nos acompaña el fundador, el maestro Carlos Sierra. Tenemos la presencia también de 2 generaciones de grandes investigadoras en la UAC, autoras en nuestra revista, en este caso la doctora Marta Valerio, agradecido, y bueno, una gran universitaria, una súper trayectoria como universitaria y una vigencia académica y temática que nos mostrará en este artículo y en este evento que es la presentación de la revista. Y bueno, ya un nuevo valor, la doctora Rocío Adela, también gran universitaria, una trayectoria corta, pero muy creciente también en nuestra universidad, y entonces creo que tenemos un presidium de lujo para esta presentación de la revista. Gracias a todas, gracias a todos por acompañarnos y pues bienvenidos a esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Chaparro. Y pues vamos a conceder la palabra justo a nuestras autoras que hoy nos acompañan y que ya nos hizo favor de mencionar el doctor Ricardo. Nada más voy a permitirme de manera muy breve hacer la presentación de su trayectoria profesional. En primer lugar, tenemos a la doctora Marta Esther Valerio López, quien es originaria de Tamaulipas. Ella estudió psicología aquí en nuestra alma mater y formó parte del cuerpo académico fundador de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur. Además, fue coordinadora del plantel Norte y también docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Filosofía y directora de Recursos Humanos de la UAC. Después de 33 años de estar laborando, ella se jubila y decide realizar estudios de posgrado, en especial en la Universidad de Valladolid, España, y actualmente funge como jurado en los concursos de poesía, cuento y ensayo en las escuelas de bachilleres, en el concurso de calaveras, altares y ofrendas y muchos más. Para ella les pido por favor un aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Y en segundo lugar, pues también nos acompaña la docente investigadora, de igual modo, de la Facultad de Psicología, y ella desde enero de 2013 hasta la actualidad ha trabajado en distintas cátedras como son didáctica, laboratorio de docencia, evaluación de aprendizaje, evaluación de procesos psicoeducativos y en el posgrado de seminarios de investigación, de seminarios de innovación, y ha dirigido tesis. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo curricular y evaluación de programas educativos en la Universidad de Guanajuato y está adscrita a la Dirección de Docencia y Dirección de Asuntos Académicos y es profesora en la Licenciatura de Innovación y Gestión Educativa. También en el posgrado de Educación en la Universidad Marista de Querétaro y tiene un doctorado en Planeación y Liderazgo. Al igual, tiene una maestría en tecnologías para el aprendizaje, en ciencias de la educación y 2 doctorados, uno en tecnología educativa y otro en innovación en tecnología educativa. 3 doctorados. Ok, y el otro está en proceso. Ajá, de acuerdo, en educación multimodal. Pues igual les pido por favor un aplauso para la doctora. Pues ahora voy a conceder la palabra en primer lugar a la doctora Marta Esther Valerio para que nos cuente también del proceso de este artículo, que ella escribe en nuestra revista titulado Miguel de Cervantes Saavedra en tiempos del Quijote. Adelante, doctora Valerio. Muchas gracias. Yo necesito micrófono, ya lo notaron. Realmente el que me invitó a escribir este artículo, porque lo hicimos entre 3 personas,
fue Héctor Martínez Ruiz. Perdón. Muy amable, gracias. Ya está listo. Perdón. Fue Héctor Martínez Ruiz y también participó un estudiante de la maestría en creación educativa. Realmente lo hicimos entre los tres. Yo entregué un documento, esa es la verdad, que había publicado en el Heraldo de Navidad. Resulta que cuando me jubilé, mi esposo y yo nos dimos cuenta que teníamos las licenciaturas y habíamos sido de la generación de la maestría en filosofía que se había abierto abrió el licenciado Braulio Guerra para poder crear la Facultad de Filosofía. Entonces dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque éramos jóvenes para jubilarnos y teníamos todavía mucho por delante. Y se nos ocurrió irnos a España a estudiar una maestría, un doctorado en el Quijote y la novela moderna. Tuvimos la suerte de ir en el 2005, cuando el Quijote cumplía 500 años de que se publicó. Nuestra sorpresa fue al llegar a la Universidad de Valladolid que no fuimos becados, fuimos por nuestros propios recursos, cosa que fue sensacional porque estábamos en los departamentos universitarios compartiendo con los jóvenes que ya se imaginan los fines de semana que se aventaban, y además a 6 y 7 grados bajo cero. O sea, fue toda una experiencia. Pero lo más importante, empezaron a llegar los cervantistas a nivel internacional. Entonces, me precio de haber sido alumna de Francisco Rico, miembro de la Real Academia Española, y que si ustedes observan los Quijotes de aniversario y los Quijotes más famosos, ahí aparece su nombre. También notamos que llegaban aquellos que escribían los prólogos en esas ediciones. Fuimos alumnos también de Antony Clos. Estábamos maravillados. Como pensamos que cuando llegáramos aquí a México nadie nos iba a creer, levantamos una memoria gráfica, que luego uno de los hijos, que es comunicólogo, nos la arregló y le puso todo hasta la música de la época. Fue una experiencia maravillosa. Sobre todo topar con gente que tiene otra manera de ver el mundo, otra manera de ver la docencia. Yo recuerdo que cuando mi director era el presidente de los cervantistas en España y acaba de sacar un libro de Cervantes como poeta que le pidió la Real Academia Española. Como la ignorancia es atrevida, y los que me conocen ya saben que ese es mi lema, decidí, antes de terminar la fase de investigación, ir a pedirle que fuera mi director de tesis. Siempre recuerdo, Antonio me decía, estás corriendo sin balón, ¿a dónde vas? Yo llegué porque él venía de la Universidad de Vigo, entré con él, le planteé lo que quería hacer, y en lugar de que me dijera el marco teórico y empezara con todas esas dificultades, me dijo, sí, Marta Ester, es más, yo veo por lo que me dices 3 ejes, este y este. Metió una memoria, imprimió unos artículos de él y me dijo, llévatelos, no los he publicado. Esa generosidad que conocí, esa bondad, ese dejarse ser, tenía que ver con el hecho de que Cervantes fue muy bondadoso. Fue bondadoso como persona, incluso duró esclavo de los turcos durante más de 5 años, de donde fue rescatado y estuvimos a punto de perderlo. Y además sus personajes son construidos siempre con suma bondad. Hasta cuando habla de una bruja en el coloquio de los perros, este coloquio famoso
donde Freud y otro médico se carteaban y cada uno se había puesto el nombre de uno de los perros. Uno era Cipión y otro era Berganza. Entonces, ellos le hacen honor a Cervantes teniendo esta actitud de bondad, de atención hacia los demás. Y entonces me di cuenta que no tan solo iba a adquirir conocimientos, sino que también iba a adquirir una actitud frente a la vida. Éramos estudiantes pobres, comíamos en los comedores universitarios. El doctor Blasco, que es un cervantista famosísimo, nos disparaba el café por la tarde. Porque pues en España unos cafecitos chiquitos y nosotros con el frío queríamos un cafezote con leche. Lo pedíamos doble y cuando llegábamos nos decían, ya el doctor Blasco lo pagó. Entonces fue una experiencia maravillosa de la cual no solo aprendí conocimientos, porque pues sí, yo tengo la visión, van a notar por allí, sobre todo donde yo escribo, que yo tengo la visión española. Mientras que Héctor Martínez Ruiz, ellos ya se fueron hacia la impresión en el siglo XIX de los ejemplares del Quijote. Chisme literario. Lo leí en un periódico, en una revista que publicó, un librito que publicó uno de los periódicos de Valladolid. Se piensa y se cree que a América llegó una especie de copia pirata de El Quijote. Y además, Cervantes quería venir a América y pidió que lo mandaran, pero nunca lo quisieron mandar. Por eso tuvo que irse de recaudador de impuestos. Y resulta que en dos partes de la obra menciona a México. En una donde Sancho Panza le tomó el pelo a Don Quijote y para engañarlo le dice que unas labradoras feas que olían a ajo, que una de ellas es Dulcinea porque está encantada. Y entonces Cervantes cuenta que cuando Don Quijote con su armadura toda vieja se les acercó, pues las asustó. Y entonces se trepó a la borrica y empezó a andar como una jineta a la mexicana. Y en otro de los cuentos, que si no mal recuerdo es del licenciado Vidriera, no cuentos, novelas ejemplares, menciona que hay dos Venecias. La Venecia que todos sabemos que está en Italia y la Venecia mexicana. Lo que quiere decir que Cervantes tenía pensado venir a México. En un determinado momento lo pensó. Los españoles viven felices de que no le hayan permitido venir a América. Si no, yo creo que la historia hubiera sido otra. Pues no los aburro más, ya les conté mi experiencia y yo creo que todo esto me enseñó a ser más empática con mis compañeros, con el género humano, porque esos grandes maestros me lo enseñaron. Muchísimas gracias. Y pues ahora voy a ceder la palabra, desde luego, al culpable de que estemos aquí todos reunidos, al maestro Carlos Sierra. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Qué bueno que la maestra Ruth ya se me adelantó cuando dijo que iba a hacer una brevísima referencia, porque no tengo muchos elementos para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi participación para la elaboración de esta revista fue circunstancial. Como circunstancial fue el hecho de que haya yo llegado en 1990 a la Secretaría General. Soy muy afortunado porque en los últimos 2 meses la maestra Ruth me ha invitado, en la tercera ocasión que regreso yo de alguna manera a estas instalaciones. El maestro Carlos Isaac Silva es testigo fiel de las diferencias que existen en la estructura, en el contenido
y en la cantidad de recursos que son utilizados para para continuar afortunadamente, muy exitosamente con estas revistas. Yo tenía por ahí, creía que tenía una revista del ejemplar número 1 y tenía pensado traerlo nada más para que vieran una pequeña diferencia. Y me interesaba mucho mostrárselos porque, pues, caras conocidas, pues no veo más que a 3, creo, de aquellos tiempos, hace 30 años. Y lo dije en una entrevista, pues ya quienes nos acompañaron en aquellos tiempos, pues ya todos forman parte del personal jubilado. De tal manera que, atendiendo a la amenaza de la maestra Ruth, solamente le reiteraría mi agradecimiento por estas 3 veces que me han dado la oportunidad de platicar con ustedes. Mi escribir fue para mí algo un poquito complicado, siempre se me hizo más fácil hablar que escribir. Solamente les podría decir que en aquel tiempo había una situación muy particular entre la mayor parte de los profesores y el personal que ocupaba la categoría de investigador. Había una especie de división, parecíamos no vernos bien entre investigadores y profesores comunes y corrientes, entre los que me contaba yo, afortunadamente. Y esto vino a romper en alguna medida esa distancia, conjuntamente con el hecho de que en ese año logramos, gracias a la negociación con la Rectoría, la creación del estímulo para la investigación. Y entonces, en alguna medida, esto facilitó las cosas, creó cierta confianza en el personal investigador para que apoyara el proyecto de la revista, puesto que requería de artículos de reconocida calidad académica, ¿verdad? Entonces, creo que esas 2 circunstancias fueron, pero sí me enorgullece muchísimo ver lo que está haciendo ahora el Comité Ejecutivo con la revista, comparado con lo que teníamos nosotros. No sé si Isaac o alguien por ahí tenga un ejemplar del número 1, nada más para que se dé un quemón, nada más para que vea lo que hace el tiempo, lo que hace la dedicación, lo que hace el apoyo, lo que hacen los recursos y, bueno, el reconocimiento, más que para alguien que incluyó circunstancialmente en la creación de esta revista, pues lo merecen quienes la han sostenido, quienes la siguen haciendo, quienes la siguen leyendo y permiten que esta labor tan destacada. No sé en la actualidad que otras organizaciones sindicales tengan algo parecido, pero en nuestros tiempos no había ninguno a nivel nacional, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, que no contaba con un instrumento de esta naturaleza, para que vean ustedes el orgullo que en su momento sentimos cuando, con el apoyo de la Rectoría, se llevó a cabo la develación del número. No les voy a decir que hagan preguntas, porque lo más seguro es que no se las pueda contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Carlos Sierra Salcedo. En nuestra revista, en esta edición, viene un collage de todas las revistas, de todos los números, y sí, en efecto, en la
página, que ahorita se me pierde, porque, bueno, en medio viene ahí el collage y está la revista de la cual él habla, pero también les hacemos la invitación para que consulten en nuestra página web de supawad.org, ahí están ya todas las revistas digitalizadas. Bien, ahora voy a ceder la palabra al doctor Carlos Isaac Silva Barrón, quien hasta el día de hoy es nuestro coordinador editorial, pero ahora pasa a ser coordinador editorial de los libros Supawac. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco las palabras en referencia a la labor desempeñada en torno a la revista Superación Académica. El esfuerzo que hicimos conjuntamente de retomar un proyecto que planteamos desde 2010 y que afortunadamente con la llegada del doctor Ricardo Chaparro en su primera gestión, hasta este momento creo que se ha cristalizado todos los puntos que habíamos marcado en aquel entonces para que esta revista tuviera la calidad. Quizá el orgullo que más tenemos en torno a esta revista es que por primera vez en esos 3 años que estuvimos al frente en la coordinación editorial se logró una periodicidad cuatrimestral que no se había logrado en ningún otro momento de la historia de nuestro sindicato. Les quiero hacer una referencia nada más en la ceremonia del 30º aniversario de la revista que hicimos en diciembre del año pasado. Hicimos una promesa que no cumplimos. En aquel momento yo estaba escribiendo un artículo haciendo un análisis de la revista de los 60 números, de los 30 años, y pensábamos insertarla en este número. Sin embargo, cuando acordé ya llevaba 120, 130 páginas y dije, no, pues nos quedamos sin número 60, no es posible que nada más. Entonces, afortunadamente, la propuesta que nos hizo el Comité Ejecutivo, transformarlo a un libro digital, donde estamos ahorita tratando de aprovechar incluso la información, hacer un análisis puntual de cada comité ejecutivo, empezando por el maestro Carlos Sierra Salcedo, que a pesar de que tuvo 4 años su periodo de gestión al frente del sindicato, nada más en 3 años se logró la edición, porque fue cuando se aprobó y se presentó el primer número en 1991. A partir de ahí hacemos un análisis de cada comité ejecutivo, incluso hacemos un análisis cuantitativo, cuántos números, hacemos un análisis cualitativo también de la calidad, del tipo de material, hasta el tipo de papel y impresión que se tiene de cada número, no con afán de comparar a los diferentes comités ejecutivos, sino reconociendo el esfuerzo que cada uno de ellos tuvo hasta llegar a este momento. También tenemos un rescate que tratamos de hacer desde un enfoque de ver qué sucedió en la revista en toda la historia de estos 30 años, en el aspecto de la infraestructura que se visualizaba en cada una de ellas, en el índice de cada revista, viene el personal que participaba en la Secretaría de Prensa y Propaganda, y a veces nada más era, como en el caso del maestro Sierra, el secretario de Prensa y Propaganda y el coordinador editorial, que era su hermano, era todo el equipo para lograr Afortunadamente se fue evolucionando, se fue formando un comité editorial, se fueron reforzando las actividades con gente, colaboradores que participaron. En este momento podemos estar muy orgullosos, estamos muy orgullosos del equipo que se ha formado. El maestro Antonio Tostado ha sido pues un baluarte también en el diseño y en conformar el equipo y repartir, la maestra Ruth también. Entonces, también nosotros estamos rescatando precisamente un poco lo de la maestra, de la doctora, presentó el Quijote, la parte cultural. Si ustedes van a un número de la revista, incluso en el periodo del maestro Carlos Sierra, apenas en el segundo número se empezó a implementar un suplemento cultural. Pero si vamos al índice de la revista, no aparecen ni los títulos ni los nombres de quienes participaron en ese suplemento cultural. En algunas ocasiones se insertaba nada más en medio, de un tamaño diferente incluso, o forma diferente. Entonces estamos tratando también de hacer una base de datos con todos los títulos que aparecieron en su momento, para que esto también hemos platicado con el maestro Tostado y la maestra Ruth, de que se digitalice y que
podamos entrar a la página web y buscar en el índice, decir tal artículo, doy un clic, me lleva al artículo, el autor también, ¿verdad? De tal manera que con eso tenemos la certeza de que podamos incluso alcanzar el registro, un nuevo registro que sería en el registro de revistas a nivel latinoamericano e iberoamericano, que se conoce como Latindex, como registro de revista ya digital, porque ahorita tenemos el registro como revista impresa. Entonces, pero con este esfuerzo que hemos estado platicando y como tareas que le hemos cedido a la estafeta al maestro Tostado, y colaborando muy de cerca con ellos, pensamos llevarlo a cristalizarlo en un futuro inmediato. Pues nada más, estoy ahorita terminando ya los detalles finales de este libro, que podemos nosotros más adelante esperemos hacer una presentación, si se puede, y seguir colaborando con la revista como hasta ahorita, y la nueva encomienda que nos han dado como coordinador editorial de libros del Supaguac, pues estamos tratando de afinar los detalles con los lineamientos, todo lo que hay de estructuración, de programación, de pues requisitos para presentar un libro, de tiempos, incluso hasta de apoyos económicos, para que podamos nosotros tener un orden también en la presentación de libros. Les agradezco mucho esta deferencia y nuevamente pondremos todo nuestro empeño en esta nueva encomienda que nos han designado. Y pues vamos a dar cierre, no sin antes agradecer y dar también mi reconocimiento a todo el equipo que está detrás, que a veces no pasa aquí al podio, pero que anda por aquí y más allá, porque ustedes saben que para llevar a cabo todo este proceso, obvio no lo hacemos solos, siempre tenemos ahí la mano de quienes nos apoyan en la recepción de los documentos, en la vigilancia, en la corrección de estilo, en los dictaminadores, que algunos de ellos también están aquí. Les agradecemos que nos hayan acompañado, el cuerpo que conforma el Consejo Editorial y de Arbitraje, que también por aquí andan, nos dan muchísimo gusto que hayan podido asistir, y desde luego a los invitados especiales, que son todos también, por habernos acompañado, y a TV UAC, que nos ha estado siempre apoyando también en la grabación y después en la transmisión por nuestra televisora universitaria, para que ahí se vean y se saluden a sí mismos. Muchísimas gracias, y vamos a tener un pequeño brindis para celebrar, para festejar. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.